Me encuentro en Prayagraj, aquí en la India, en el corazón del evento religioso más grande de todo el planeta, el Kumbh Mela. Este no es un festival cualquiera, es un encuentro religioso que ocurre cada 12 años y viene muchísima gente de todas partes de la India y de todo el mundo. Se prevé que este año va a llegar casi a 400 millones de personas. Durante estos días aquí vamos a explorar qué hace tan especial este evento, su importancia, su historia, sus rituales y por supuesto los sadhus, que son los que lo protagonizan. Bienvenidos a la concentración humana más grande de todo el mundo. Antes de llegar a los sectores, todas las calles están cerradas, estamos entrando ahora. A partir de aquí ya nada de coches, nada de motos, todo el mundo va caminando. Fijaos toda la cola que se está formando aquí. Aquí están repartiendo comida gratis. Nosotros nos estábamos quedando durmiendo en la ciudad y de media cada día caminaba unas 3 horas para llegar solo hasta el sector 1. El festival está separado por diferentes sectores y ya algunos de estos están conectados entre puentes. A Prayagraj se le conocía antes como Allahabad. Lo que pasa es que el gobierno insistió bastante en que le tenía que cambiar el nombre porque al ser una ciudad bastante importante para el hinduismo no podía tener un nombre árabe. Por lo que ahora, si miráis en Google, se puede reconocer los dos nombres. En sánscrito, Prayag significa lugar de sacrificio y Raj, rey o supremo. El Maha Kumbh Mela es el festival más grande del mundo y es uno de los eventos más antiguos de la humanidad. Según los textos sagrados hindúes, este origen se remonta hace miles de años con la leyenda del Samudra Manthan, el batido del océano cósmico. Durante esta mítica batalla entre dioses y demonios cayeron unas gotas del néctar de la inmortalidad y cayeron en estas 4 ciudades, Haridwar, Nashik, Ujjain y Prayagraj. Estos se han convertido en lugares sagrados. Según la mitología hindú, los devas, que son los dioses, y los asuras, que son los demonios, estaban en conflicto por el Amrita, el néctar de la inmortalidad. Para obtenerlo decidieron batir el océano cósmico de leche con la montaña Mandara como palo de batido y la serpiente Vasuki como cuerda. Vishnu, en su avatar de Kurma, que es la tortuga gigante, sostuvo la montaña sobre su caparazón para evitar que se hundiera. Cuando finalmente apareció el néctar en una kumbh, una vasija, los dioses intentaron llevárselo, pero los demonios lo persiguieron. Durante 12 días y 12 noches divinas, equivalentes a 12 años humanos, los devas escaparon con el néctar, derramándolo en estas 4 ciudades sagradas de la India. वो ज्योतिष है और ज्योतिष के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कुंभ मेला कब और किस समय कहाँ पे होगा। उसका जब ग्रह योग ग्रहमान बनता है तभी वो क्रिया होती है, तभी वो ग्रहमंडल में जो आकाश में जो ग्रह योग बनते हैं तभी वो कुंभ मेला होता है। किसी के मन के हिसाब से होता नहीं। जब गुरु वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं 12 साल के बाद में, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। प्रयागराज में तीर्थों का ये राजा है, यहाँ पे कुंभ मेला होता है। साधना, आराधना, उपासना, जप, तप, सत्संग, प्रवचन और अपने मन की शुद्धि। Fijaos, esas señoras están atadas con una cuerda para no perderse. Aquí la gente es que encima empuja muchísimo por los sitios donde tenemos que pasar. Madre mía. Porque hay muchas cosas que las van cortando a medida que pasa algo, porque siempre está pasando algo. Madre mía, si esto parece que estamos en la Alca. Madre mía. Vale, ya vemos el final. ¿Qué ha pasado? Esto es lo que pasa en los festivales tan grandes y aquí en la India. Esta mujer acaba de perder los niños ahora mismo. Se ha despistado un segundo y ya no los encuentra. Y los niños pues acaban de anunciarlo ahora por los megáfonos de la pérdida de estos 2 niños. Espero que la familia encuentre a sus hijos. Pero es que ya nos habían comentado que al estar aquí, pues que tengamos cuidado pues, con las mochilas, que hay gente también que aquí viene pues a robar y a hacer el mal, a hacer el daño. Porque esto está libre, aquí puede entrar cualquier persona. No, mi amor. Y es que ese es uno de los problemas también, que aquí viene la gente con todos los niños, hay muchísima gente y en cualquier desliz que tengas, desaparece. Espero de verdad que los pueda recuperar. Hay muchísima gente aquí que se está rapando la cabeza
y es porque algún familiar suyo ha fallecido y es una manera de sacrificarse por esta pérdida, es un ritual que ellos realizan, solo los hombres, por cierto. Pero no solo lo hacen por la pérdida de un familiar, raparse la cabeza también simboliza desprenderse de los apegos materiales y del ego, ayuda a deshacerse de las impurezas kármicas, y aquí los peregrinos lo hacen antes de sumergirse en los ríos sagrados como un acto de purificación espiritual. Continuamente estamos viendo bastantes helicópteros. Han comentado que todo el Sangam está a prueba de bala, aunque, bueno, por lo que estoy viendo es bastante fácil colarse aquí. Acabamos de subir a un sitio que no es que sea muy seguro, al menos parece, pero fijaos la cantidad de gente que se puede ver desde aquí arriba. Este año se celebra desde el 13 de enero hasta el 26 de febrero. Hay 3 tipos de Kumbh Mela. Uno cada 6 años, que es más pequeñito. Uno cada 12 años. Y cada 12 años que se realizan, cada 12 años el Kumbh Mela es el Maha Kumbh Mela, que es donde nos encontramos ahora. Y solo se realiza cada 144 años. Este, por supuesto, el Maha Kumbh Mela, es el más grande de todos. Vamos, cariño, que tú puedes. Donde me encuentro ahora se le conoce como el Sangam. Aquí se unen los 3 ríos, el Gangar, el Yanuma y el Saraswati. Este último se cree que es un río que pasa por debajo de tierra. Esto se celebra cuando se alinean los planetas y constelaciones en una posición astrológica especial. Este es el momento en que los hindúes creen que la energía cósmica está en su punto más alto. Bañarse en el río Gangar garantiza la purificación del alma y rompe el ciclo del samsara, el ciclo de la reencarnación. Hay gente incluso que trae las botellas, la llena y se la lleva para casa. Ahí, foto con la peli. Esto es un no parar continuamente, la gente se da el baño en este río de Gangar. Todas las zonas alrededor de los ríos están llenas de gente, siempre hay gente que se cambia, se mete al agua, sale y así, todos los días. Este río de aquí es el Yanuma, se conecta ahí en la esquina con el Gangar. Para los hindúes, bañarse en el Gangar es una forma de conectarse con lo divino, borrar el karma acumulado y prepararse para una vida más pura. Este baño sagrado permite alcanzar el moksha, que es la liberación espiritual. Todo el mundo viene a tomarse el baño aquí. Durante todo el Maha Kumbh Mela, lo que dura todo el festival, hay 5 baños. El 14 de enero, el 29 de enero, que es el que vamos a estar nosotros, que es el más importante, que por cierto, hay luna nueva. Y luego está en febrero el 3, el 12 y el 26. Este último finalizando el Maha Kumbh Mela. El primer baño del festival, el Sol entra en Capricornio y es el inicio del cambio positivo de las energías cósmicas. El segundo baño y el más importante, con la luna nueva, las aguas sagradas alcanzan su máximo poder espiritual. El tercer baño simboliza los nuevos comienzos y está asociado con el inicio de la primavera. Se cree que el cuarto baño también tiene un gran poder espiritual junto a la luna llena. El último baño está dedicado a Shiva y marca el cierre del evento. Os voy a dar una actualización. Parece que el equipo de marketing del festival lo ha hecho demasiado bien, pero es que hay algo que aclarar. Este Kumbh Mela, esta edición, no cumple los 144 años que se necesitan para ser un Maha Kumbh Mela, que Maha es como el gran Kumbh Mela. Tradicionalmente el Maha Kumbh Mela solo se celebra cada 144 años y este ocurrió el último en el 2013, es decir, que el siguiente sería en el 2157. En el 2019 al gobierno se le ocurrió la idea, la gran idea, de cambiar el nombre de esta edición de Kumbh Mela, porque es un Kumbh Mela regular, a un Maha Kumbh Mela. Entonces la gente pues se ha hecho un lío, incluso los periodistas han hecho eco de esto. Esto realmente ha sido una estrategia para atraer a más peregrinos en esta edición, aunque en realidad solo han pasado 12 años desde el último. Después de que pasen 12 ciclos de 12 Kumbh Melas, sí que se puede llamar Maha Kumbh Mela, aunque algunos estudios astrológicos dicen que este año cumple los requisitos con las alineaciones cósmicas para justificarlo, para poder llamarlo Maha Kumbh Mela, aunque históricamente es de mal. Este lugar... Hello, how are you? Madre mía, no puedo grabar, es imposible. Spain, from Barcelona. The best club. Hello, hello. Bueno, voy a correr. Okay, my friend. No filter. Okay, it's better without filter. Because parezco una pava. Madre mía. Ponen filtros que me ponen los labios rojos. Este lugar obviamente está lleno de sadhus, pero no todos los sadhus que aparentemente se ven como sadhus son sadhus. Me explico, hay mucha gente que viene aquí, se disfraza
de alguna manera, y vienen aquí a pedir dinero tratando de estafar a la gente. Es que ni siquiera me ponen la mano, me piden ya un precio exacto, me han llegado a pedir hasta 300.000 rupias, así por la cara. Toda la zona del río Gangar y la zona de Yanuma está separada por sectores. En cada una de ellas hay campamentos, unos de lujo, otros de menos coste. Y hay gente que, bueno, viene aquí y acampa aquí. Sí están aquí toda la temporada que dura todo este festival y no tienen que ir y volver cada día. Ya os digo que es una buena caminata. Esta gente viene desde muy lejos, incluso fuera de la India, para estar aquí. No tienen los recursos necesarios. No son Dalits, hay muchísimos Dalits, pero estos precisamente no, simplemente son viajeros, que es una forma más, bueno, económica de estar aquí. Este es uno de los puentes que cruza el Gangar para conectar los sectores. Fijaos aquí abajo. Hay gente viviendo entre estos dos puentes. Que fijaos, estamos caminando por aquí, mira. Mucha gente de la que está aquí abajo están pidiendo en todo el festival. Como estáis viendo, son gente de bajos recursos económicos. La mayoría de ellos son de la casta más baja del sistema de castas de la sociedad de la India. Hay una cantidad increíble de gente aquí abajo y solo estamos viendo esta franja porque ahí ya está tapado. De la gente que está viviendo debajo del puente, hay gente vestida de naranja. Estos son sadhus, que como hay mucha gente Dalit que no puede entrar ahí porque la gente no le gusta que estén ahí, estos mismos sadhus entran debajo del puente para estar un rato con ellos y compartir. A mí esto de verdad me parece increíble porque es una ciudad construida casi desde cero, parecen estrellas, pero esto es una pasada a ver. Fijaos los campamentos, todos estos son de pago, algunos son para los sadhus simplemente, otros para clientes, y en el otro lado se encuentra toda la gente aquí, la mayoría también Dalits, viviendo, haciendo la temporada. No todas las personas Dalits que hay aquí, son de muchas partes de la India, pero vienen aquí también por creencia propia, no solo penséis que vienen aquí solo para pedir limosna, que no están dentro del recinto de los campamentos. Ellos viven en la calle y se montan sus propios campamentos al lado. Fijaos que hasta parece que los baños portátiles sea ya como un muro que los está separando, visualmente quiero decir. El río Gangar no es solo agua, es un camino hacia la salvación. Para entender su importancia, viajamos unos 100 kilómetros desde Prayagraj hasta Varanasi, la ciudad donde la muerte se convierte en un acto sagrado. Para millones de hindúes, bañarse en sus aguas significa purificarse de los pecados, pero también es el río que guía a las almas en su último viaje. Muchos quieren morir aquí. Varanasi es una de las ciudades más antiguas del mundo y es el epicentro espiritual del hinduismo. Es el lugar donde la vida y la muerte se encuentran en sus orillas. Aquí, los crematorios nunca descansan. Las piras de madera arden día y noche, consumiendo cientos de cuerpos en rituales inalterables a lo largo de los siglos. Entre el humo y denso y el eco de los mantras, las familias observan la despedida de sus seres queridos, con la certeza de que la muerte aquí no es el final, sino el inicio de la liberación. Morir en Varanasi y entregar las cenizas al Gangar significa alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones. Es romper el samsara para alcanzar el nirvana. No hay bendición más grande que esa. Por eso, miles de personas que sienten su final cercano llegan a la ciudad en sus últimos días, esperando la muerte como una transición sagrada. Para el hinduismo, el Gangar no es solo el final de una vida, sino el comienzo de la eternidad. Una de las figuras más importantes de todo el festival de Mahakumbh Mela son los sadhus, los hombres santos del hinduismo. Ellos representan la renuncia total de lo material y dedican su vida plenamente a la vida espiritual. Hay varios tipos de sadhus, cada uno con su propósito y camino, pero se podrían diferenciar en tres tipos. Son los blancos, los naranjas y los negros. O esto es lo que se piensa la gente. Hay muchísimos más que tres tipos dependiendo de su tradición, secta y prácticas espirituales, y aunque el naranja siempre está presente, cada orden tiene su propia entidad. Los más conocidos son los Naga Sadhus. Se les conoce porque fueron los guerreros que lucharon contra los musulmanes en el siglo XII
Ellos dejan todas sus pertenencias, incluso su ropa, no tienen nada consigo. Se conocen como los sadhus blancos por la energía positiva, a diferencia de los agoris, que es la energía negativa, y también por la ceniza que cubre su cuerpo. Esta ceniza representa la inmortalidad y la conexión también con la muerte. Ellos normalmente viven alejados de la sociedad, apartados completamente, viven en la jungla y simplemente dedican su vida a Dios. Yo no sé a veces si me está tomando el pelo, si está enfadado de verdad o no sé. La gente se queja, da un poco de limosna y ellos se piensan que como soy extranjero pues soy aquí multimillonario y la gente se queja de que doy muy poco o muy poco según lo que ellos creían que le iba a dar y se enfadan. Yo hay veces que no sé si es que se enfadan de verdad o es cachondeo. A medida que vas conociendo más sadhus y hablas con ellos, te das cuenta de la diversidad espiritual que existe. Hay quienes se han practicado la mutilación genital, hacen gracia con sus genitales, no tienen testículos, como este que tiene un candado en el escroto, otros que se retuercen el pene. Estas prácticas son formas radicales de eliminar el deseo físico, considerado uno de los mayores obstáculos en la búsqueda hacia la iluminación. Se supone que solo tienen que mendigar por comida, que es lo único que se necesita para sobrevivir. Luego hay otros que también ingresan dinero realizando pociones, vendiendo hierbas, tatuando incluso, realizando exorcismos, siendo mentores. Pero bueno, hay de todo un poco, la verdad. Es bastante común encontrar a los sadhus fumando marihuana o fumando hachís. Ellos pueden fumar legalmente y nadie les dice nada porque se supone que fumando tienen conexión divina. मन को शांति होती है। जैसे कि आप दारू से बीपी हाई हो और हम इसको पिएंगे तो बीपी लो हो, किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो अकेले रहेंगे तो भी मन लगेगा अपने भगवान के भजन में लीन हो जाएंगे। इसको किसी की चिंता नहीं है। इसके पीने के बाद अगर किसी चीज़ को रटेंगे वही चीज़ रटते रहेंगे। समय बनाएगा 4 घंटा दिन में 4 घंटा शाम में। आप भोजन करोगे तो पेट भरेगा, आप भजन करोगे तो भोजन की आवश्यकता नहीं। आप भजन में लीन हो जाओगे ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, सताएगी ना जंगली जानवर अटैक करेंगे ना कोई चीज़ अटैक करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा होती है तो उस पर कोई आँच नहीं आती। उम्र में बाबा बने भगवान भी नहीं देखी। नागा बाबा के मात्र दर्शन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। अघोरी तांत्रिक होते हैं। नागा बाबा साधारण जीने के स्वर्ग और नरक, वो नरक का द्वार है और ये स्वर्ग का द्वार है। Él es un sadhu, son conocidos como los sadhus naranjas. Ellos se dedican a la meditación, al yoga, al mantra. Ellos son los más devotos de todos los sadhus. Su principal misión es la meditación y estudiar las escrituras sagradas. Ellos viven en el ashram. Cerca de los ríos, el Gangar, y cerca de los crematorios se encuentra la cara más extrema del ascetismo hindú, los agori. Para los agori nada es impuro porque todo es parte de lo divino. Son conocidos como los sadhus negros por su asociación con prácticas oscuras y la magia negra. A diferencia de otros, los agoris consumen carne, alcohol y otras sustancias, pero su acto más radical es que algunos ingieren restos humanos. Creen que esto les otorga poderes sobrenaturales y longevidad, eliminando toda noción de pureza e impureza. Algunos llegan aún más lejos alimentándose de carne en descomposición, heces o practicando rituales que desafían los límites de la moral. Mira, es que la gente está apretando muchísimo. Así continuamente todas las calles. Se nota que se acerca ya el baño más cerca. Madre de Dios. Ahora creo que entendéis por qué la gente lleva con cuerdas. En todas las ferias, en todos los acontecimientos importantes aquí en la India, cuando hay mucha gente, siempre la hay, acaba muriendo gente por avalancha. Esta noche es el baño más importante y se va notando cada vez, está viniendo más gente. Esto sí que no me lo esperaba.
un cohete. Fijaos, uno de los puentes está todo lleno de gente. ¡Qué pasada! También están los Vaishnav, que son los devotos de Vishnu, que tienen una U con un punto en su frente. Y luego también están los Shaivitas, que son los devotos de Shiva, que tienen en la frente 3 rayas marcadas. Aquí en India, cuando una mujer se queda viuda, es invisible e irrelevante para la sociedad. Algunas de ellas se convierten en sadhis, que es la versión femenina de los sadhus. Esta es una manera de escapar de la muerte en vida que supone ser viuda aquí. Incluso hace muchísimos años las mujeres eran obligadas a arder en la pira funeraria junto a sus maridos muertos. Se cree que actualmente hay un 10% de mujeres que son sadhus. Pero este evento no solo trata de los rituales, también es una oportunidad de reflexión, de conexión espiritual y de encuentros con maestros y santos, que aquí vienen los peregrinos para encontrar su camino hacia la iluminación. Esto que tengo aquí detrás es una de las akaras de las tantas que hay aquí. Juegan un papel muy importante en todo el evento, son como unas hermandades religiosas. Estas organizaciones, principalmente formadas por sadhus, tienen sus propios campamentos y aquí es donde se realizan debates filosóficos, ceremonias y rituales. Originalmente los akaras son gimnasios donde se entrena no solo el cuerpo, sino también la mente y la espiritualidad. En un contexto religioso, los akaras se refieren a grupos espirituales de diferentes linajes o sectas. En este evento se encuentran 13 akaras que siguen diferentes tradiciones, pero todos dedicados al camino de la iluminación. ये आवाज अखाड़ा है 13 मई। यहाँ पर आज संस्कार हो रहे हैं, कुछ बाबा लोग नागा बन रहे हैं। कल बना है 25,000 बाबा, जूना खड़े में 7,000 माई बनी है और आज कुछ बन रहे हैं 25-30 हज़ार के आसपास है। तो आज ये 24 घंटे जगेंगे दिन और रात। उनको ना तो खाने को दिया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा, एक ही जगह बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाएगा। फिर कल वापस उनको परसों सही सवारी निकलेगी 29 को, उसमें सारे नागा स्नान करेंगे। आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। जिसका आत्मा परमात्मा में लीन हो गया, कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, मंत्री, वह भी इस्तीफा दे के इधर आ जाता है, सन्यासी बन जाता है। नागा तो सभी बनते हैं आज जैसे बन रहे हैं। फिर इसमें अपनी साधना सिद्धि के हिसाब से वो बाबा अलग अलग करता है। उसके बाद जो जिसको जो साधना करना है, सिद्धि करना है, वो अब उस हिसाब से कोई अघोरी बनता है, कोई दिगंबर बनता है, कोई श्रीमंत बनता है, कोई शंकराचार्य है, कोई सभापति बनता है, कोई श्रीमंत होता है। अजी जैसे साधु बनने के लिए पहले तो मन का मेल। देखो, साधु बनता है पहले भजन कर्म में बच्चे से उसका ध्यान हो। महात्माओं के पास रहने से उनकी प्रक्रिया उनको पता लग जाता है। गुरु और शिष्य का नाता उस समय पता लगता है। गुरु धारण के बाद फिर गुरु अपना शिष्य में होता है। उसके गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु के प्रति उसका विश्वास होना चाहिए। मन कर्म तन मन धन सब गुरु अर्पण पीछा करके फिर गुरु दान। फिर उसके बाद संस्कार होता है साधु का, जो कि हमारे कुंभ लगते हैं। कुंभों के ऊपर साधु का संस्कार, नागा संस्कार में अवधूत भी होते हैं, नागा भी हैं, सभी तरह के सन्यासी। इसके बाद उसका कोई संस्कार, फिर वो नागा साधु सन्यास। देखो, जीवन तो अपना अपने महत्व रखता है। कोई ये नहीं कि भाई जीवन वो भी बढ़िया था जिस हिसाब से जब परमात्मा ने जो लिखा होता वही है। इसका तो आज मैं 200-250 करोड़ रुपए का मालिक था, पहले अपने अच्छे घर से पैदा हुआ हूँ, सभी चीज़ सक्षम थी, लेकिन उसको छोड़ के जब महात्मा बनाऊँ ये उसके लिए अच्छा है। स्नान करोगे तो तन की शुद्धि होगी और मन की भी शुद्धि होती है। ये आदि देव जी, आपको जो सामने गंगा जी दिख रही है वो सामने आदि भौतिक है, पर उसके अंदर जो शक्ति है वो आदि देविक है। तीनों संसार में दुर्लभ है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना, सद्गुरु मिलना और वो परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा जागृत होना, ये दुर्लभ है। ये कुंभ मेला में एक तो भौतिक तुम स्नान करो गंगा जी में, वो तो है ही है। दूसरा आपको संतों के दर्शन, तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी के दर्शन से जैसे मुक्ति होती है, वैसे संतों के ज्ञान से भी मुक्ति होती है। तृतीय ज्ञानात् मुक्ति, यानी जब संत मिलते हैं तो अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें सिद्ध होती है। जो संत महात्मा है, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है इसी में परमात्मा विराज है, कण कण में विराजमान है। पर वो महात्मा बताते हैं जैसे दूध में घी है, पर दिखता तो है नहीं,
वैसे ईश्वर सब जगह पे दिखता तो है नहीं, पर वो प्रक्रिया से जब जाएंगे तब जैसे आपको शंकराचार्य ने एक आखिरी श्लोक कहा है, आप संसार में क्या थे वो मतलब नहीं, आप इस धर्म इस वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े, आप विवेक और वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े, तो आपको लक्ष्य क्या प्राप्त करना है? एक ही लक्ष्य होना चाहिए साधु का और जो सनातनियों का, जो भी कहे उनका एक लक्ष्य होना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त करके अपनी भी शांति प्राप्त करे और समाज को भी प्राप्ति कराए। Llegó la noche y con ella las últimas horas antes del tan esperado baño del 29 de enero, el evento más importante de todo el festival. Durante el día los peregrinos no dejaron de llegar, buscando un lugar para acomodarse y pasar la noche dentro del recinto. Nadie salía, todos entraban. Se podía sentir una energía intensa, aunque no sabía exactamente de qué trataba. Sabía que ese era el día más esperado por todos los creyentes y el caos que se avecinaba era casi palpable. Aprovechamos la noche para profundizar en la diversidad espiritual del hinduismo. Salí del festival para grabar la entrada, pero jamás imaginé la magnitud de la multitud que se estaba preparando para entrar. A partir de la entrada y bueno, en ese muro de ahí estamos viendo muchísima gente que está durmiendo aquí porque no hay espacio para el hotel. Los únicos hoteles que hay son muy caros, ya no hay espacio en los campamentos y hay mucha gente que se está quedando aquí. Están esperando todos el baño. Fijaos toda la gente que hay por ahí durmiendo, con tanta gente no se ve, pero están todos en los laterales. Madre mía, con la herida abierta que tiene, hostia puta. Es interminable la de gente que hay durmiendo. Esto es una auténtica locura, estamos llegando, bueno, no lo veo, pero ahí está el Januma, todo el mundo está aquí bañándose, la verdad que no lo parece, pero hace un poco de rasca, hace un poquito de frío, pero estoy sudando ahora mismo. El miedo que me da de esto cuando estoy ahí en medio de todo es una estampida y ahí nos quedamos. He visto gente tirada en el suelo, gente vomitando, gente en silla de ruedas, que no entiendo eso muy bien, cómo es posible que puedan entrar aquí con tanta gente, y luego también gente que la llevan en brazos, tipo abuelitas de 80, 90 años. Mira, aquí ya se empieza a ver algo. La gente se está tomando el baño. Wow, no me lo puedo creer, habré tardado como 2 horas desde que he empezado a caminar desde el sector 1 hasta aquí. La gente va hasta con las mochilas a cuestas por no dejarlas por aquí. Acaba de coger la arena y el barro del río. Miles de personas entraban y salían del agua sin parar. Hombres, mujeres, ancianos, niños, devotos de todas las edades y rincones del mundo sumergiéndose en el Sangam en busca de la purificación. Madre mía. Todo el mundo está intentando salir después del baño, van mojados, se van resbalando y al final se van cayendo por ahí. Entre el ir y venir de miles de personas era fácil perder de vista a alguien y que desapareciera entre la marea de los devotos, sobre todo los más pequeños. Madre mía, esto por aquí es imposible pasar. Espacio. Bueno, demasiado pronto lo he dicho. Este de aquí es el símbolo de Hanuman. Una vez que entrabas al festival ya no volvías para atrás. Los peregrinos se sientan cerca del río con todas sus cosas y el problema es que ya apenas había espacio para pasar entre la gente. El río Gangar es el corazón del Kumbh Mela. Para los hindúes, el río Gangar no es tan solo un río, es la diosa Gangar encarnada. Durante el festival, los baños rituales es el momento culminante de todo el festival. Estamos todavía día 28, quedan muy poquitas horas para que se haga ya el día 29. El día 29 es muy sagrado para ellos, es el día del baño real, el Shahi Snan. Este es el día en que los sadhus lideran el baño con cánticos y rituales mientras están entrando al agua.
Y esto es un no parar, esto no para en ningún momento. Entra gente, sale gente, entra gente, sale gente, así sucesivamente durante muchísimas horas. No podría decir exactamente la gente que hay aquí, pero increíble. Todo el mundo se está llevando un poquito de agua para casa. La gente se sumerge en el agua hasta 3 veces. Cada chapuzón tiene un significado profundo. Es un acto personal de purificación. Para algunos, cada inmersión es un ritual mental, un desprenderse de las cargas del pasado, mientras que otros lo ven como un paso hacia la liberación espiritual. El agua del río, según su creencia, está limpiando sus pecados. Y después de bañarse, muchos realizan ofrendas, dejan flores, encienden lámparas y velas con esperanza y recitan mantras con devoción, pidiendo salud, prosperidad y paz eterna. Cada ofrenda es un pedido al río, una muestra de gratitud y un vínculo profundo con lo divino. Por suerte, entre tanto caos, pude conseguir la acreditación que me permitía acceder a la zona de prensa. Luego entenderéis bien el porqué de esta suerte. Me encuentro ahora mismo en la zona por la que van a pasar todos los sadhus por aquí para llegar al baño real conocido como Shahi Sil. Este baño se le conoce como Maoni Amavasya, la Titi, que es un término de la fase lunar del calendario hindú. La Titi de Amavasya empieza el 28 de enero sobre las 7:30 de la tarde y termina sobre las 6 de la tarde del día siguiente, es decir, el 29 de enero. Y el Brahm Muhurt es el mejor momento para tomarse este baño. Empieza el 29 a las 5:19 de la mañana y termina a las 6:07 de la mañana. Y muchos quieren tomarse el baño hasta ahora. Por ahí van a empezar a caminar todos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y en esa dirección está el río ya. Esto creo que va a ser bastante locura, demasiada gente va a ver aquí. Ahora estoy caminando por donde van a pasar todos los sadhus. Fijaos la gente ahí atrás. Desde ahí iba a ser muy difícil grabarlo. Menos mal que hemos podido entrar y poder grabar toda esta zona. Y aquí ya tenemos el río. El baño más importante del Kumbh Mela dio su inicio de madrugada y su fin después del amanecer, con más de 10.000 sadhus entrando al agua en este ritual de purificación. Me encantaría decir que así es como pasó todo, pero la verdad es que en realidad todo esto este día jamás ocurrió. Son las 8:30 de la mañana y no ha pasado nadie. No sé si ha pasado algo muy grave como para que lo puedan cancelar. Se ha vuelto esto un poco bastante caótico, la verdad. La organización del festival dio la orden de que los sadhus dieran media vuelta cuando recién empezaban a caminar. La situación se volvió insostenible y la gente empezó a desesperarse, saltando barreras e intentando escapar de la multitud que los estaba empujando. No dejé de ver pasar ambulancias durante todas las horas que estuve allí. Durante este día, cerca de 100 millones de personas pasaron por el Sangam. गिरने लगे उसके बाद आदमी चढ़ने लगा कोई उठा नहीं रहा था घर ले जाएंगे तो यहाँ लेकर आए हैं लेकिन अभी हमको मतलब जब से ले गए जब से हमको खत्म हो गए हैं वो खत्म और उनके साथ में और भी कुछ लोग मरे हैं कि मरे हैं 30-40 लोग तो मरी गए हैं और मतलब घायल भी गए हैं En medio de todo el caos, para muchos peregrinos todo seguía exactamente igual. Continuaba el flujo constante de devotos dirigiéndose a bañarse en los ríos sagrados durante esta alineación de planetas y en su momento más poderoso del río.
porque a pesar del caos y el peligro, la devoción de los peregrinos supera cualquier temor y su fe sigue intacta frente a la tragedia.